Buenas noches, la Santa Noche, a todo Tata, a toda Yaya, a todo Engueyo, de la regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. En este video, la segunda parte de la doble moral en las prácticas religiosas, vamos a abundar sobre el tema. Vamos a responder a esa pregunta: ¿por qué las personas con doble moral, los doble cara, los hipócritas, los lobos disfrazados de oveja, rechazan el sincretismo? Hoy lo vamos a saber. Antes quiero entrarlos en contexto. Ya tenemos un video previo donde hablamos de la doble moral en las prácticas religiosas. Bien, vamos a comenzar. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX es cuando empezaron a llegar negros esclavos a Cuba. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene de raro? Antes de ya habían llegado y después siguieron llegando. Sí, pero en esa época, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, comenzaron a llegar negros africanos, pero que ya conocían el sincretismo. En esa época el esclavo ya sabía quién era el Dios cristiano, ya sabía quién era Jesucristo, ya sabía quién era la Virgen María. Y esto no lo digo yo, son investigaciones del periodista y escritor Ralph Alpizar, una persona preparada, estudiada, este, con una trayectoria profesional muy loable, una persona estudiada. O sea, no es alguien que de repente se le ocurrió empezar a escribir. No, es una persona que está estudiada y que para sus investigaciones usa métodos científicos. Entonces no habla pues nomás porque sí. Y él comenta en sus cátedras y en sus libros que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los negros que llegaban a Cuba ya conocían el sincretismo. Y recordemos, por ejemplo, que la regla quimbisa ya existía en Cuba. Cuando Andrés Petit la funda, la regla, no funda pues la regla quimbisa, sino la Casa del Santo Cristo del Buen Viaje, pero la regla quimbisa ya existía. Y ya era sincrética, por cierto. Ahora, ahorita vamos a entrar en ese tema. Entonces, de acuerdo a las investigaciones de Ralph Alpizar, pues él dice que en esa época, precisamente a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en África, África ya tenía más de 200 años que había sido conquistada por los árabes, por otras naciones, como los portugueses, por ejemplo, ya le habían dado en la madre al Congo. Entonces, y los portugueses son católicos. Entonces, los africanos que eran tomados por esclavos, ellos ya conocían el sincretismo. Este, ¿Por qué? Porque los conquistadores de África impusieron sus religiones, tanto el Islam como el catolicismo y otras religiones de menor importancia, pero que al final y al cabo hicieron su aportación en el Palo Monte Mayombe. Y entonces en esta época, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando se empieza a dar forma al culto del Palo Monte Mayombe, del Palo Monte Mayombe Quimbisa, cuando se empieza a estructurar, cuando se empieza a conocer más o menos ya la estructura que hoy tiene. Por eso el saludo árabe en Sala Malecum, Malecum en Sala está en nuestro culto. Y eso no lo agarraron en Cuba, eso ya lo traían ellos. ¿Cómo se le llama eso cuando una religión agarra algo de otra religión? Ya lo vimos en un video anterior. Se le llama transculturación. Entonces, nuestro culto, el Palo Monte Mayombe Quimbisa, cuando llegó a Cuba, ya llegó sincrético y ya traía una transculturación. Entonces, esos que dicen no al sincretismo, pues dejen de decir en Salam Aleikum, porque eso no es Congo, eso es árabe, eso se agarró del Islam. Cuando se inician las oraciones
En el Islam, cuando sale el sol y cuando se pone el sol, se hacen las oraciones en el Islam y se empieza diciendo en Salam Alek. Entonces, los que dicen no al sincretismo, pues ya no usen en Salam Aleikum. Bueno, entonces les comentaba sobre la regla Quimbisa, sobre la casa del Santo Cristo del Buen Viaje. Recordemos que la regla Quimbisa ya existía. Andrés Petit en el año 1640 fundó la casa del Santo Cristo del Buen Viaje. Recuerden que todos mis videos están creados para los quimbiceros, pero nosotros no discriminamos a nadie y la información que nosotros damos la puede tomar cualquiera. Si le agrada, si le gusta, si la considera lógica, pues la puede tomar. Pero en realidad lo que estamos tratando de hacer es que los quimbiceros conozcan su legado y sepan el poder que tienen en sus manos. Entonces, ¿por qué saco el tema de Andrés Petit? Porque últimamente se está hablando pestes de la regla Quimbisa, pestes de Andrés Petit. Y eso, pero bueno, ahorita vamos a ver el perfil psicológico de esas personas. ¿Por qué hacen eso? Bueno, les comentaba, en 1640 Andrés Petit fundó la Casa del Santo Cristo del Buen Viaje, que por cierto, el nombre del Santo Cristo del Buen Viaje no se inventó para cristianizar a los ganguleros en Cuba. En 1590, es decir, 50 años atrás, ya existía una iglesia en Santa Cruz, Tenerife, España, llamada Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Y ahí había y existe todavía una capilla del Santísimo Cristo del Buen Viaje, es decir, el culto al Cristo del Buen Viaje, al Santo Cristo del Buen Viaje ya existía. Entonces es una vil mentira eso de que se inventó el nombre del Santo Cristo del Buen Viaje para cristianizar a los ganguleros, para sincretizar a los ganguleros. Es una vil mentira. Eso viene de una persona nefasta, de una persona vil. Andrés Petit nunca pretendió cristianizar o sincretizar a todas las reglas, o sea, y los ganguleros no se hubieran dejado. O sea, es algo ilógico. La persona que dice que Andrés Petit quiso sincretizar todas las reglas, o que fue un espía, o que le hizo mucho daño al Palo Monte Mayombe, es un reverendo idiota. Es un reverendo estúpido. Es como si ahorita esas personas que se sienten iluminados y que dicen que son poseedores absolutos de la verdad y que creen que todos los tatas y las yayas del mundo van a hacer las cosas como él dice, está pero bien pendejo. Está pendejísimo, pues, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, ¿a quién se le ocurre decir que Andrés Petit quiso cristianizar o sincretizar a todas las reglas? O sea, está súper deschavetada esa persona, ¿no? Como que ya lo que las fuerzas espirituales que llegó a mover ya lo están trastornando. Andrés Petit nunca tuvo la intención de cristianizar o sincretizar a todas las casas, nunca. La prueba está en que existe la regla Brillumba, Brillumba con Mayombe, la Chamalonga, el Palo Monte, el Palo Mayombe. Existen varias reglas, varias casas. Dentro de la regla Quimbisa incluso existen varias casas, no todos son Santo Cristo del Buen Viaje. Andrés Petit lo único que hizo fue crear una nueva tradición llamada Casa del Santo Cristo del Buen Viaje, y le añadió todos sus conocimientos esotéricos que él tenía, otras artes antiguas,
como la masonería, el espiritismo, la regla de Ocha, vudú, etcétera, 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 porque él sí era una persona espiritual, él sí era una persona estudiada, él sí era una persona con verdaderos conocimientos, ¿sí? Y una persona muy humilde, por cierto. No como ahora los que se dicen espirituales, los que se dicen iluminados, los que se dicen patriarcas, o sea, se les ve en la jeta, en la cara, se les ve el odio, el rencor. Entonces, nunca pretendió Andrés Petín cristianizar o sincretizar todas las reglas, están pero bien pendejos. Y comenta Ralph Alpizar en sus cátedras y en sus libros que en esa época, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los negros en esa época decían, si el blanco con su magia me tiene esclavizado es porque su magia es fuerte, entonces yo la voy a tomar y la voy a agregar a la mía. Y eso en realidad pasó. Hubo un cruce de información donde el negro Congo tomó ritos de la Iglesia Católica. Nosotros, la regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje, tenemos ritos muy parecidos a los ritos que practican los sacerdotes católicos y son muy efectivos, pero demasiado efectivos. Y lo mismo sucedió, la Iglesia Católica tomó ritos del Palo Monte Mayombe. O sea, fue un cruce de información. Ellos también dijeron, sí, nosotros tenemos fuerza, tenemos poder, tenemos ritos antiguos, porque todos sus ritos de la Iglesia Católica en su mayoría provienen de Egipto. Ya les mostré en un video anterior cómo a los patriarcas, los sacerdotes de Israel, Moisés y Aarón, hacían los mismos hechizos que hacían los sacerdotes egipcios. Exactamente los mismos. O sea, Dios le dijo, ustedes chequen mi video anterior, Dios le dijo a Moisés y Aarón, vayan con el faraón y Aarón, tú vas a tirar tu vara y en el momento que tu vara caiga al piso se va a convertir en serpiente. Y fueron y lo hicieron delante de Faraón. En el video anterior están los versículos de la Biblia donde dice eso. Entonces el Faraón dice, pues, ¿qué pedo con esto? O sea, a mí no me apantallas con esto. A ver, que vengan mis hechiceros. Y dice ahí el versículo bíblico que llegan los hechiceros y mediante sus artes secretas, mediante su magia, hicieron lo mismo. Tiraron su bastón al suelo y se convirtió en serpiente. Es la misma magia. Entonces, y esa magia la heredó la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica es la única religión que ha conquistado el mundo. Nos duela a quien nos duela. O sea, para mí, el Palo Monte Mayombe Quimbisa, mis empungos, mis orichas, mis tradiciones son lo máximo, pero tengo que tener la suficiente humildad para reconocer que hay fuerza en la Iglesia Católica y es la religión que ha conquistado el mundo, ¿sí? Por ejemplo, en los grandes conflictos como ahora que está en guerra Rusia con Ucrania, pidieron un intermediario, un mediador, alguien que interceda por la paz. ¿Y a quién creen que pidieron? Al Papa, al líder supremo de la Iglesia Católica. O sea, ellos no pidieron un rabino, no pidieron un babalao, no pidieron un pastor evangélico, no pidieron un pastor de los testigos de Jehová, pidieron al Papa. Y en los conflictos internacionales más graves, siempre se ha pedido la ayuda de la Iglesia Católica. Y no estoy alabando a la Iglesia Católica. Para mí, el Palo Monte Mayombe Quimbisa es lo máximo, pero tengo que tener la suficiente humildad para aceptar, el poder de otros. Entonces, detrás de las conquistas más grandes del mundo, detrás de cualquier guerra, de cualquier conquista, ha estado la Iglesia Católica. La Iglesia Católica desafortunadamente vino y acabó con la cultura mexica, con los aztecas, con los mayas, con los toltecas, etcétera, ¿no? O sea, fue más fuerte su magia, porque aquí también tenemos magia.
México es una tierra de brujos. México es una tierra de hechiceros, de grandes hechiceros, grandes brujos. Yo conozco varias personas que trabajan el mexicanismo, como se le llama, como le llaman ellos, y son mucho más chingones que muchos tatas que conozco. Este, por eso la regla Quimbisa, nosotros no nos peleamos con nadie, nosotros decimos, yo voy con mis amigos chamanes y voy a aprender. Y lo que puedo me lo pirateo y me lo traigo y le pregunto a mi nganga, ¿puedo añadir esto a mis tradiciones? Y me dice que sí, yo lo añado. Si me dice que no, pues no lo hago. Así somos los quimbiceros. O sea, no somos cuadrados, pues, no estamos cerrados. Y bueno, eh, volviendo a las reglas de Palo Monte Mayombe, lo maravilloso de las reglas de origen Congo, Bantú, Baconco, o sea, el Palo Monte Mayombe, lo maravilloso de esto es que el tata y la yaya reciben ciertos conocimientos de su padrino, ¿sí? Y nadie me va a negar que en la mayoría de los casos, los tatas y las yayas son autodidactas, aprenden solos. O sea, los padrinos regularmente por envidia, no te enseñan todo. Entonces, tú tienes que crear una relación con tus fundamentos para que tus fundamentos te vayan revelando el conocimiento, te vayan adoctrinando, te vayan preparando, ¿sí? Digo, no todos los tatas son así. Mis padrinos son personas, yo los considero los mejores padrinos que pueda tener. Son gente con mucha sabiduría, con mucho conocimiento y siempre que yo les pregunto algo me contestan. Siempre que yo les pido que me enseñen algo, me enseñan, ¿no? Pero sí sé de gente que no le enseña a sus ahijados. ¿Por qué? Por envidia, porque dice al rato me va a superar. Entonces, pero de acuerdo a esta, hay una especie de, como de tradición, donde el tata o la yaya le transmite a sus ahijados los conocimientos que tiene y el nuevo tata y la nueva yaya pueden añadirle a su tradición, a su casa, a su monanzo, de acuerdo a sus dones y astralidad, nuevos conocimientos relacionados a su regla, con nuevos conocimientos que vaya aprendiendo sobre la marcha. Si esto está permitido en otras reglas, pues con mayor razón en la regla Quimbisa, ¿no? Entonces, como dice Ralph Alpizar, dice, esto es algo normal y natural en los procesos de transculturación y en los procesos sincréticos. Y añade, no debemos prejuzgar y sentenciar estos procesos, porque es algo benéfico. Un proceso sincrético, un proceso de transculturación es algo benéfico, te hace más fuerte, te hace más sabio, te da más conocimiento, te da más poder. Obviamente esto no se debe de hacer a la ligera. O sea, hay que ser muy responsables en este proceso de sincretización. Porque hoy en pleno siglo XXI todavía se sigue dando este fenómeno de sincretización, al menos en la regla Quimbisa. Cada día que pasa se agregan nuevos ritos y nuevas tradiciones a su culto. Al menos en la casa del Santo Cristo del Buen Viaje. Se los digo porque yo lo hago. Yo tengo amigos de todas las religiones. Yo voy con el rabino, estoy en el Shabbat, hasta el rincón, porque son medios elitistas. Si eres si no eres judío de nacimiento, pues te mandan a la chingada al rincón, pero el chiste es aprender. Entonces yo agarro, veo algún hechizo, veo algún rito, voy y le pregunto a mi nganga, ¿esto lo puedo añadir? Me dice que sí lo añado, si me dice que no, no lo añado. Entonces, esto se tiene que hacer con responsabilidad. Porque donde agreguemos algo que no debe de ser, el primer afectado es el que lo está agregando, el tata y la yaya, eso se los garantizo. Por eso yo les comentaba en mis anteriores videos, si quieres hacer fuerte a tu lucero, ya te expliqué cómo hacerlo, pero tienes que preguntarle a tu lucero, cada cosa que le vas a meter se lo tienes que preguntar, porque si no, eso te va a afectar. Ahora, ¿por qué
aún conociendo la historia, nuestra historia, nuestro legado del Palo Monte Mayombe, conociendo la historia de fuentes fidedignas, aún así hay personas que dicen no al sincretismo. Se lo voy a decir por qué. Porque son personas de doble moral. Son personas doble cara, hipócritas, lobos disfrazados de oveja. Ya lo expliqué en un video anterior, pero vamos a abundar en esto porque esto va más allá todavía. ¿Por qué dicen no al sincretismo? Porque no les conviene que haya gente con mayor conocimientos y poder que ellos. Porque el sincretismo te da más poder. El sincretismo lleva tu magia a niveles más elevados. Yo tengo un libro que me lo dio un amigo y ese libro era de un rabino judío, de un rabino, un sacerdote pues del judaísmo. Y como en todas las religiones, trabajan el bien y trabajan el mal. Y me dio un libro de hechizos. Y ahí viene un rezo contra el mal de ojo efectivísimo que yo he probado en muchas ocasiones. Para la gente que duda del mal de ojo, el mal de ojo existe. El mal de ojo puede matar a una persona. En mi familia sucedió. Yo tenía 7 años y un familiar mío tendría 5 y murió de mal de ojo. Entonces, incluso estando en el hospital, los médicos, que son gente estudiada, le decían a mis papás, ¿sabe qué? Lleve a su familiar a que la limpien, porque al parecer le hicieron mal de ojo. Y pues ellos no creyeron y este familiar falleció. Entonces, cuando a mis manos llega ese libro donde viene ese rezo, eh, yo lo probé inmediatamente. En el primer caso que me trajeron, lo probé. Obviamente le pregunté a mi enganga que si podía yo practicarle ese rezo a la persona y si con ese rezo la persona se iba a curar. Y la enganga me dijo que sí, lo hice y la persona se curó. Con un solo rezo, sin pasarle un huevo, sin nada, nomás con el rezo, es con el encantamiento, pues, porque es más que un rezo, es un hechizo. Para nuestros seguidores, nuestros suscriptores, a los cuales agradezco mucho que se tomen el tiempo, que nos dediquen un tiempo para nosotros. Les agradezco muchísimo y con todo gusto les compartiré ese rezo. A todos nuestros suscriptores, a todos nuestros seguidores, solo tienen que escribirme al WhatsApp que está en la descripción del video o al correo electrónico y les pasaré ese rezo. Toda la persona que pasó por la ceremonia en Kimba lo puede hacer. Eso yo ya lo consulté con mi enganga. Y eso se usa muchísimo, ¿eh? El mal de ojo está todos los días, hay gente que sufre del mal de ojo. Entonces, para los que gusten, les vamos a regalar ese rezo. Solo tienen que escribirme pidiendo el rezo del mal de ojo y se los vamos a pasar. Y les repito, todo aquel que pasó por la ceremonia en Kimba lo puede hacer sin ningún problema. Y van a ver que van a resolver ese asunto. Bueno, ¿por qué hay gente que dice no al sincretismo? Les comentaba, esto va más allá. Esto es aún más delicado. Este tipo de personas que se oponen al sincretismo tienen, se los voy a decir así, tienen trastornos mentales, trastornos psicológicos, son narcisistas, son ególatras y estas dos últimas enfermedades son graves, son graves. Y si una persona cree ciegamente en un narcisista, en un ególatra, se puede meter en muchos problemas. Porque tarde que temprano ese ególatra, ese narcisista, ese hipócrita, ese doble cara, es como un ciego. Y va guiando a otros ciegos. Entonces cuando caiga en el hoyo, todos lo van a seguir.
Recuerden lo que les dije en el video anterior. Este tipo de personas cuando hablan, mienten. Cuando prometen, no cumplen. Cuando confías en él, te traiciona. Se sienten brillantes, pero solo les brilla la maldad y la hipocresía. Y mucha gente que ha sido estafada por tatas youtuberos no me dejarán mentir. Mucha gente que me está escuchando en este momento ha sido estafada por un tata youtubero y después por pena no lo dicen, pero muchos han caído en su engaño, en el engaño de estas personas, porque te convencen de que son los iluminados, que son los patriarcas, los nuevos patriarcas del Palo Monte Mayombe, que son los iluminados, los poseedores absolutos de la verdad y del conocimiento. Y entonces ahí van de pendejos y consúlteme, sí, te cuesta tanto. Hágame un trabajo, sí, te cuesta tanto y al final no ves resultados. ¿Por qué? Porque no tienen nada, son mentirosos, son embusteros. Eso es lo que son. Entonces, siempre están criticando a los demás, siempre te dicen que los demás, todo lo que hacen los demás está mal y lo que ellos hacen está bien. Por eso la gente cae en su engaño. Y esto no me dejarán mentir. Y yo invito a la gente que nos está escuchando, a nuestros seguidores, a nuestros suscriptores, que con toda confianza nos escriban y nos digan, sí, yo fui estafado por tal persona. Ahora, este tipo de personas que odian, una de sus características, que odian el sincretismo, que dicen no al sincretismo, y que se sienten muy espirituales, que se sienten los grandes iluminados, se elevan al nivel de Buda, son más que Jesucristo incluso. Pues son personas que cuando hablan escupen el odio y el rencor. Se les ve en la carota, se les ve el odio, el rencor, se les ve la maldad. Su manipulación enfermiza es evidente. Te dicen, no, yo soy el único que tiene el conocimiento. Siempre están diciendo, yo lo puedo todo, yo soy el poseedor de la verdad absoluta. Todos tienen que hacer las cosas como yo las hago. Y si los contradices, tienen poderes sobrenaturales para eliminarte. Siempre están hablando de muerte, de destrucción. Todos los que se han metido con él, todos los que han hablado de él, con solo pensar en él se mueren. Las personas de doble moral, es decir, los hipócritas, los lobos disfrazados de oveja, los que presumen mucha espiritualidad y conocimiento ancestral, pero que cada vez que hablan escupen rencor y odio, tienen todas las características de los líderes sectarios. Son dictadores religiosos. Son viscerales, se molestan, se prenden con cualquier cosa. Son cínicos. Son acomplejados. Ya dijimos, son ególatras y narcisistas. Tienen un sentido desmesurado de su propia importancia. Una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema, o sea, ellos se graban en el YouTube como una persona fuerte, iluminada, con un gran conocimiento, pero detrás de esa máscara hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Por eso se prenden, se encienden, se molestan y amenazan que te van a matar, ¿sí? Si te metes con ellos, si solamente hablas de ellos, si los contradices, porque son débiles, son frágiles, ya tienen un problema psicológico, pues están acomplejados, pues están enfermos.
Por eso, si alguien les dice lo contrario a lo que ellos dicen, enseguida amenazan con hacerte daño o aseguran que el mismo Nsambi en Pungo te destruirá porque él es el elegido, el Mesías del Palo Monte Mayombe. Se sienten infelices y decepcionados cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Por eso dicen, no, yo soy famoso, yo soy el más reconocido en todos lados. Pero en realidad no se sienten satisfechos con sus relaciones en la vida real, porque su mundito está en las redes sociales. En su mundito, o sea, en YouTube, en Facebook, en las redes sociales, ellos son dueños, amos y señores de la verdad absoluta. Ellos fomentan un culto a adoración o amor excesivo a sí mismos. Es decir, viven una fantasía, pues, pero en la vida real no los quiere ni la mamá, no los quiere ni el papá, no los quiere ni el primo, la familia no los quiere porque saben que son embusteros, mentirosos, deben dinero por aquí, deben dinero por allá, engañaron a alguien aquí, engañaron a alguien acá. En la vida real así son. En su mundo de fantasía en las redes sociales, pues son lo máximo. Y por eso es que la gente cae en el engaño, porque ese güey se encuentra en un país tercermundista, por ejemplo, y una persona de Inglaterra, de España, de México, pues dice, ay, ese tata es una eminencia, pues tengo un problema, quiero que me ayude. Y por eso caen en su engaño. Porque crearon un mundito maravilloso donde ellos son dueños y señores absolutos de la verdad. En este sentido, este tipo de personas poseen esa enfermedad llamada egolatría. Y la egolatría suele relacionarse con otros conceptos como el egocentrismo, el narcisismo, la soberbia, la excesiva autoestima, la falsa autoconfianza o la megalomanía. O sea, tienen varios... su sintomatología clínica es muy variada. Casi cayendo en la esquizofrenia. La esquizofrenia es múltiples personalidades, pues. A pesar de todo esto que he mencionado, aún así, pues, son tan hábiles mintiendo este tipo de personas que la gente no los percibe como vanidosos o soberbios. Al contrario, o sea, dicen, no manches, o sea, ese tata está revolucionando las redes sociales. Sí, está revolucionando las redes sociales, pero no la vida real. Porque su mundito está en las redes sociales. Pero tarde que temprano, su megalomanía, sus delirios de grandeza son descubiertos. Siempre la verdad triunfa sobre la mentira. Siempre. Más cuando este tipo de personas juegan a ser Dios. Cuando manifiestan que solo ellos tienen el conocimiento ancestral del Palo Monte Mayombe. Cuando comienzan a hablar pestes de los ancestros, ya mamaron. Ahí empieza su declive, ahí empieza su caída. Porque en este mundo está prohibido jugar a ser Dios. En este mundo está prohibido hablar mal de los ancestros. Entonces estas personas que hablan pestes de los ancestros, hablan, o sea, vamos a detener un poquito ahí. Esos negros africanos que sufrieron, ni siquiera alcanzo a imaginarme lo que llegaron a sufrir, porque en pleno siglo XXI tenemos agua a la mano, comida a la mano, podemos hacer lo que queramos, y no me imagino el sufrimiento que debieron haber pasado esos negros esclavizados, esos tatas, esas yayas, y que ahora salga una persona a hablar pestes de ellos.
Eso es no tener madre. Y si algo nos caracteriza a nosotros los mexicanos, es el respeto a nuestros ancestros, es el respeto a nuestros difuntos, es el respeto a nuestros muertos. Nuestros ancestros, nuestros difuntos, nuestros muertos pudieron ser en vida las peores personas, pero nosotros los recordamos como los grandes familiares, como las mejores personas que pudo haber en el mundo. Para mí, en lo personal, mis tíos, mis tías que ya fallecieron, mis primos, aunque en vida hayan sido unos hijos de la chingada, para mí, yo los tengo en mi corazón y yo los, los venero, les hablo, les pido que me ayuden, porque ya están en otro plano espiritual, mucho mejor que nosotros. Entonces no se vale hablar pestes y menos de nuestros ancestros que nos heredaron el palo Monte Mayombe Quimbiza. No se vale. De verdad, porque fueron seres humanos con virtudes y defectos, pero eso los hace más grandes. En la masonería, por ejemplo, recuerden que la regla Quimbiza también tiene algo de la masonería. En la masonería, por ejemplo, hay una tradición. Cuando muere un masón, eh, se busca hasta por debajo de las piedras una virtud que haya tenido, algo bueno que haya hecho, y con eso se le recuerda. O sea, ese masón en vida pudo haber sido un mal empresario, un patrón negrero, un político corrupto, pero cuando muere, la masonería busca una sola virtud, una sola cosa que haya hecho buena, y con eso se le recuerda a ese difunto. De verdad, no se vale, no se vale hablar pestes de los ancestros. La persona que habla mal de Andrés Petit y de los negros congos de esa época, eh, de plano tiene que estar deschavetada, tiene que estar loco. Y echarle la culpa a los ancestros de todo lo que está pasando hoy en la religión, eso es no tener madre tampoco. Bueno, me despido. Les recuerdo, las personas que quieran el rezo judío contra el mal de ojo, me lo puede solicitar al teléfono o al correo que está en la descripción. Por lo tanto, a vosotros quimbiceros, les digo, como siempre, con toda sinceridad, que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Enganga.